¿Cristal va a tener una alabanza? Sí, ¿verdad? Vente, Cristal. Bueno, antes de que Cristal cante, se me olvidó el papel, Cristal. Si eres tan amable, y vente de una vez para presentarte delante de la iglesia. ¿Cuántos conocen a Cristal? ¿Sí la conocen o no? Ok, ya la han visto, aunque sea un poquitito. Cristal es mi nena mayor. Tiene ya 14 años. Y por la gracia del Señor, pues donde quiera que vamos, pues mi chiquilla viene conmigo. Y esta semana tuvieron vacaciones, así es que hemos estado en el Teletón toda la semana en diferentes iglesias y ahora no es la excepción. Imagínense, llegamos hasta México desde mi casa, porque México está aquí a la vuelta de la esquina y terminando aquí vamos a regresar allá y mañana la jornada sigue, ¿no? Y yo le dije a mi hija, ¿vienes conmigo? Dice, sí, papi. A los 10 minutos ya estaba cambiada y lista para venir. Bueno, Cristal, Dios le ha dado varios dones. Ella siempre cuenta las historias de los niños todos los sábados. Es maestra de niños en la iglesia. Es diaconisa de la iglesia. Es parte del coro de la iglesia. Y bueno, ya nomás le falta predicar, aunque ya ha predicado también. Pero ahora Dios le puso a Cristal un sueño en su corazón. Mi hija me acompañaba a todas las iglesias del ministerio, las conoce todas. Cuando llegamos aquí dice, papi, esa no la conozco. Le digo, es que se cambiaron de iglesia, pero conoce todas las iglesias. Y ella ha notado algo que ha pasado casi en todas las iglesias. Pocos jóvenes, pocos adolescentes. Dice, papi, ¿qué pasa con las iglesias? Dice, a veces hay iglesias que hay solo viejitos. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los adolescentes? Entonces ella empezó a notar, ella empezó a hacer la conexión, que muchos jóvenes se nos están yendo de la iglesia, que muchos adolescentes su amor se les está apagando y se están yendo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por los jóvenes? A veces esperamos que el ministerio, un pastor venga. No, todos podemos hacer algo. Cuando vemos una necesidad, no hay que esperar que alguien venga, Dios te lo pone en el corazón, hazlo. Y Dios le puso a ella algo en el corazón. Ella tiene también el don de escribir. Y ella escribe inspiracionalmente. Su primer lenguaje es el inglés, no es el español. Aunque habla bastante español porque la llevamos a vivir a México varios años y lo habla muy bien. Pero se desarrolla mucho más en el inglés. Dios le puso en su corazón abrir la primera revista, la primera revista en inglés cristiana de la verdad presente para los adolescentes. La revista se va a llamar Christ Teens. Ya tiene los primeros 2 volúmenes listos completamente en inglés y la revista va a ser completamente gratuita, no se va a cobrar un centavo. Todo su trabajo lo va a hacer por amor al Señor y por amor a nuestros jovencitos. Está muy interesante la revista, muy interesante, va a tener columnas, artículos, es de un adolescente a otro adolescente, dejándoles saber si se puede hacer la diferencia. Y de hecho, en un momentito más, los que estén interesados en recibir la revista para sus adolescentes en inglés, por favor, hay una hojita de registración que Cristal la tiene, y lo único que ella necesita es que ustedes anoten los datos de sus adolescentes para tener un banco de datos, y tan pronto salga la revista, inmediatamente le manda la revista a sus adolescentes. Va a estar muy buena, ya vi la primera revista, está buenísima, está linda, y no es porque sea papá, porque si hay alguien que es bien crítico, y mi hija lo sabe, es un servidor. Pero en este caso está muy linda, va a ser de mucha bendición. Si tú tienes parientes tuyos, personas que tú sabes que sean adolescentes, que necesiten recibir este pan espiritual, a la salida, regístrate con Cristal, ella ya trae todas las registraciones. Si quieres la hoja promocional, que es esta, donde viene todo lo que es el ministerio que ella vaya a hacer, pídele, ella trae como 50 hojas, y entonces ya empezó en las iglesias a hacer el banco de datos, y tan pronto el banco de datos esté listo, la revista sale para que reciban la primera bendición. Y estamos en oración, la verdad, que el Señor la bendiga, que el Señor la guarde, que le abra su mente para conectarse con nuestros jovencitos, y que quizás la inspiración de una muchachita, que a lo mejor no es evangelista ni nada, pero Dios le dio el don de escribir, que pueda conectarse con nuestros jovencitos para traerlos al reino de Jesús. Va a alabar el nombre del Señor y va a cantar un himno
para la gloria de Jesús. Adelante, Cristal. Voy a cantar para la gloria del Señor. Decimos amén. Bueno, no es fácil estar acá atrás, ¿eh? Pero bueno, Dios conoce el corazón y eso lo agradecemos. Bien, vamos a comenzar entonces en esta noche una pequeña meditación. Los que podamos, vamos a caer de rodillas, invoquemos al Espíritu del Señor. Vamos a orar. Buen Dios, amado Padre, gracias por el privilegio de recibir este lindo día de reposo en la presencia de Jesús. Perdona nuestras faltas, ayúdanos a poder ser victoriosos en el poder y en la sangre de Cristo Jesús.
Y al estar aquí casi en la conclusión de este teletón, pedimos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo toque corazones, los que están acá y los que a la distancia nos estarán mirando, que tu Espíritu también pueda llegar hasta sus vidas, sus hogares, sus hijos, rompa fortalezas, traiga luz en la oscuridad, pueda traer sanidad en la enfermedad y sobre todo, vida en medio de la muerte. Háblanos por tu palabra y que tu Espíritu Santo esté con nosotros, y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia en el sagrado nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Esta noche voy a estudiar con ustedes un pequeño y simple tema. El tema es un tema que me agrada. No voy a usar PowerPoint, lo voy a predicar a la antigüita, con la Biblia nada más. Así que ahora sí necesita su Biblia. Lo que pasa es que siempre con el PowerPoint lo estamos poniendo acá atrás, ¿verdad? Pero ahora a la antigüita. Vamos a tener la Biblia y el tema se titula Ya casi en casa. Ya casi en casa. Me gusta la idea de pensar que estamos viajando al reino de Dios y que cada día nos acercamos más a ese reino. Cada día que se va es un día menos aquí, pero es un día más cerca para la patria celestial. Estamos casi en casa. Somos peregrinos en esta tierra. Este mundo no es más nuestro hogar. Cristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Hemos comenzado una jornada en la cual hemos dejado todo atrás. Algunos han dejado casas, algunos han dejado tierras, otros han dejado familia por el precio del Evangelio. Algunos los han tildado de locos, algunos los han tildado de fanáticos, y algunos hasta se nos ha dicho que hemos perdido la razón, y hasta que nos lavaron el cerebro. Cristo dijo que así como el mundo ya no lo conoció a Él, tampoco nos conocería a nosotros. Y la razón es porque ya no somos de este mundo. Dejamos lo que a este mundo le agrada, pensamos diferente al mundo. Somos diferentes por el llamado excelso que Dios tuvo para ti, para tus hijos y para tu familia. Estamos yendo al reino de los cielos. Y el apóstol San Pablo habla que tú no eres el único. Hay una estela de testigos que ya descansan y no lo llegaron, no lo alcanzaron. Pero la Biblia, cuando habla acerca de ellos, dice que antes de dormir o antes de descansar, los saludaron a la distancia, como diciendo, no llegué, pero llegaré. Es solamente un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O como dijo el mismo Job, yo sé que mis ojos verán a mi Redentor. Durmieron en fe y durmieron en esperanza, y el apóstol Pablo, hablando de ellos, dice que cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron en esa fe habrán de abrir los ojos, las tumbas habrán de abrirse y finalmente la muerte será tornada en victoria. Finalmente estaremos en casa. Ellos no llegaron. Nosotros queremos llegar. Creemos por todo lo que está pasando a nuestro alrededor que las señales nos dicen que Cristo está a las mismas puertas. Estamos, amigos y hermanos, a punto de cruzar el umbral de la eternidad. La sierva de Dios dice que los eventos finales van a ser rápidos. Una vez que comience la cadena, nada va a poder parar la sucesión de eventos que al pueblo de Dios que se preparó le van a decir que Cristo pronto habrá de regresar. Y sabremos que la última señal habrá de ser esa mano que aparecerá en el cielo. Es la venida de Cristo. Y a la distancia retumbará la voz de Dios, sacudiendo los mismos elementos de la tierra, y los justos reconocerán que esa voz es la de Dios. Y que esa voz anuncia el día y la hora de su venida. Los demás piensan que es fragor de aguas o quizás un trueno, pero los justos saben que es la voz de Dios. Viene por los suyos y viene a llevarlos a casa. Finalmente, nuestros sueños y nuestra jornada aterrizará en el mismo aeropuerto. Somos hermanos de la misma jornada, corremos la misma carrera y recibiremos todos pronto la corona de la vida eterna. Sin embargo, al acercarnos al Jordán, al acercarnos a la prueba final antes de la entrada al reino de los cielos, Satanás sabe que no quiere dejar que la presa se le vaya.
Y en la misma frontera de Canaán va a poner trampas al pueblo de Dios. Hay una historia, yo me recuerdo, de un colega mío, de una boda que tuvo de su hija. Se iba a casar. Me recuerdo qué contentos estaban para la boda. El lugar estaba listo, el vestido, todo estaba listo. Pero resulta ser que la mamá estaba viniendo de su país, pero la mamá no tenía papeles. El hermano de ella sí tenía papeles. Hicieron el viaje desde Sudamérica para venir a la boda. Entonces cuando llegan a la frontera, aquí cerquita, en Tijuana, resulta ser que ella no tiene papeles. Y el hermano le dice, bueno, como tú no tienes papeles y un coyote te va a pasar, pues yo cruzo contigo, a pesar que yo tengo papeles. Y entonces contrataron al coyote y el coyote los va a cruzar. La forma de cruzar no fue la mejor, los metió por la montaña a caminar toda la noche. La hermana, que no estaba tan acostumbrada a caminar tanto, pues caminó 1 hora y 2 horas y 3 horas. El coyote les hizo un receso. Pero ya cuando la hermana se sienta, los pies ya no los sentía. Entonces el coyote, después de un rato, dice, levántense y seguimos. La señora dice, yo ya no puedo. Pues se queda, señora. Yo no voy a esperar por usted. Dice, porque esta es la hora de cruzar. Y entonces se vuelven a levantar, caminaron otras horas. Cuando ya estaba casi por amanecer, la señora se recuesta, se quita los zapatos y los calcetines llenos de ampollas. Descansaron solo un poco y el coyote otra vez los hace levantarse. La señora ya no podía del dolor, las ampollas empezaron a reventar. Ya el dolor era demasiado. Para la tarde, el hermano de ella le dijo al coyote, ¿sabe qué? Usted va a tener que esperar a que mi hermana se recupere, ya no puede más, está casi sangrándole los pies. El coyote dijo, o conmigo o se quedan atrás. Entonces finalmente cuando el coyote se va, el hermano de ella ve que está tan mal la señora, que toma la decisión de quedarse con ella. La vio tan mal que dijo, pues ya ni modo, no llegamos. Voy a buscar a la migración para que ayude a mi hermana. Y mira cómo son las cosas, que cuando los que cruzan no quieren que la migración los encuentre, es cuando los haya. Y ahora el que andaba buscando a la migración no la hallaba por ningún lado. Y caminó, y caminó, y caminó, vio un camino y pensó que ese era el lugar, y al final de cuentas pasó casi toda la tarde y parte de la noche hasta que a la distancia vio una patrulla fronteriza. Cuando llega la patrulla les dice, mi hermana la dejé abajo un árbol, vamos por ella, regresen, no hay ningún problema, pero vengan por mi hermana. No le escucharon, lo arrestaron, lo llevaron a la cárcel y lo dejaron ahí toda la noche. A pesar de sus gritos para pedir por su hermana que estaba en el desierto, no lo escucharon. El otro día finalmente van a buscar a la hermana. La buscaron y la buscaron y la encontraron. Seguía abajo de ese arbolito que la había dejado en el desierto. Ahí estaba recostada. Pero cuando la quieren despertar, la hermanita había perdido la vida. Se murió en el desierto. Cuando llegó la noticia a Chicago, me acuerdo qué feo que fue eso, Lo que iba a ser un evento de alegría se convirtió en una desgracia para la familia. De hecho, ni siquiera se casaron en ese momento, tuvieron que postergar porque había una desgracia, un dolor profundo en esa familia. Y sabes, amigo y hermano, eso me hace pensar, me pone a pensar. Vino de Sudamérica, atravesó varios países, llegó a Centroamérica, atraviesa Nicaragua, Panamá, Costa Rica y sigue avanzando. Llega a México, cruza por Tapachula y pasa a México de lado a lado, que son casi 3,000 millas, y llega a la frontera. Cruzó la frontera y le faltaba solo poquito para llegar al lugar donde los iban a mandar para Chicago. Y solo faltándole un poquito, perdió la vida. Casi llegó. Casi llegó. O sea, cruzó casi todo el camino, pero casi llegó, pero en la recta final descansó. Muchos de nosotros, en nuestra jornada espiritual,
parece ser que hay una amenaza que nos pase lo mismo. ¿Cuántos habrán caminado 20 años en la fe y corrieron, perdieron familia, perdieron trabajos? Algunos de ustedes, sus hijos ya ni les quisieron seguir, pero siguieron corriendo, porque no quisieron perder la fe, porque quisieron seguir adelante. Pero qué terrible será, amigo y hermano, que en la recta final, gracias hermanito, que en la recta final nos quedemos en el camino. Que alguien diga, casi me salvé, casi me salvé. Fui directora de diaconisas, fui anciano de iglesia, fui director de la obra misionera, di estudios bíblicos, años en la obra. Me salieron canas en el servicio al Señor, pero en la recta final me quedé. Casi me salvé. Bueno, tengo que decirles en esta noche que la palabra casi arruina todo. Porque si decimos ya casi en casa, el casi nos hace ver que no hemos llegado. Y que un casi a muchos les va a costar la vida eterna. Casi salvado significa totalmente perdido. En la cuestión de la salvación no hay salvación a medias. O nos salvamos o nos perdemos. Nadie podrá decir cuando Cristo venga, Señor, casi, me faltó poquito. No, si tú no te salvaste, amigo, eso significa perdición. Nadie aquí podrá decir, casi fui doctor. Si tú no te graduaste, si no tienes el papel en tu mano por tantos años que pasaste en la universidad, pues ese casi te costó el título. Recuerdo una vez fui a Chiapas y un señor me limpió los zapatos. Ahí estaba yo sentado, dice, ¿quiere un periódico? Sí, ¿cómo no? Y me empezó a platicar, bien platicar el señor. Y me dijo que él pues iba a estudiar para abogado y la lista sigue, pero que en la secundaria pues ya dejó de estudiar y se metió a trabajar. Y dice, pero yo sé mucho de leyes, casi soy abogado. Pues sí, ese casi lo hace no ser abogado, no ser nada. ¿De qué sirve correr si no llegamos? Vale la pena correr, pero correr para llegar, no para quedarnos a la mitad del desierto. Hay una historia en la Biblia que se nos muestra el caso del pueblo de Israel, que le pasó prácticamente la misma experiencia. Los padres de ellos fracasaron y no entraron. Estaban cerca, salieron de Egipto. 30 días era para llegar a la Canaán terrenal. La tierra era buena, fluía leche y miel. 2 hombres cargaron un racimo de uvas, imagínate. Era buena la tierra. Los espías vienen diciendo, sí es buena la tierra, pero hay gigantes. Y nos ven como langostas y nos van squish, como insectos. Y infundieron miedo en la gente, y la gente que había visto al Dios abrir el mar rojo para pasar en seco, perdieron la confianza en Dios. Y Dios se enoja con esa generación y la manda de regreso al desierto. Aquellos que dijeron, nuestros hijos se van a morir en el desierto, los que se murieron fueron ellos, y los hijos son los que iban a entrar a la Canaán terrenal. Pasaron varios años y varias décadas, y cuando los incrédulos habían descansado, finalmente Dios levanta a otro que los va a introducir. El nombre de él era Josué. Josué era la mano derecha de Moisés. Moisés, la historia de Deuteronomio dice que Dios le dice, súbete finalmente al monte. Moisés obedece, no va a entrar a la Canaán por haber golpeado la roca. Dios lo estaba probando, a ver si su carácter todavía era soberbio, a ver si ya era un hombre dócil que escuchaba la palabra de Dios. Y el viejito aprendió la lección. Se despidió del pueblo, dejó a todo, una lloradera. No te vayas, ven con nosotros, estás aquí a la vuelta de la esquina. No, mi Dios me dijo que me subiera y allá me voy para allá. Y finalmente Moisés se subió y el pueblo lo lloró. Lo lloró. Qué lindo, están entrando bastantes llamadas, que el Señor les bendiga. Gracias a un restaurante que está mirando el canal que se llama Mi Mamá y está dando $200 para la gloria del Señor. Gracias a Joana y Jorge Sotelo de Santana. A ellos los conozco, son de mi iglesia. Están dando $1,000 como promesa al Señor por 10 meses. Muchas gracias, por 100 por mes. Y también a Melissa González, ya le dijimos. Y hay otro aquí que había visto, que es a Manuel González por la donación de $750. Que el Señor le bendiga. Bueno, el resultado es de que finalmente Moisés se sube y la Biblia dice que falleció. Moisés se murió ahí arriba.
Bueno, si tú lees la Biblia, dice que se hizo una cuadrilla para buscar el cuerpo de Moisés. Es que se les hizo muy feo no enterrarlo. O sea, ¿cómo se va a quedar allá tirado entre las piedras y que los coyotes se lo coman, o las hormigas? Si no, hay que darle sepultura, ¿no? Y lo fueron a buscar, pero para cosa extraña, nunca lo encontraron. Lo buscaron, pero nunca lo hallaron. Y por mucho tiempo hubo un misterio, ¿dónde quedó el cuerpo de Moisés? Pero eso ya sabemos dónde quedó, ¿verdad? Porque el libro de Judas dice que Miguel vino a pelear el cuerpo de Moisés. Y peleó con Satanás por ese cuerpo. ¿Y saben quién ganó? Ganó Miguel. ¿Y ahora quién está en el reino de los cielos? Moisés está con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Y lo vemos porque en la transfiguración desciende Elías y desciende Moisés. Así que él ya está ahí arriba, en el reino de los cielos. Así es que, ¿qué recompensa? No lo introdujo a la Canaán de acá, pero cuando Moisés abre los ojos, le digo, bienvenido a casa. Y ya Moisés dio las puertas de la nueva. ¡Qué envidia, vida la buena, Ya está, en el reino de Dios. Pero ahora el pueblo de acá va a ser introducido a la tierra terrenal, y ahora bajo el ánimo de Josué, que 3 veces en el libro de Josué capítulo 1 se le dice, no temas, sé valiente, esfuérzate. Ahora tú eres el que llevas la estafeta y habrás de introducir este pueblo. Y finalmente dice que el pueblo está listo, ya no para cruzar el mar, va a cruzar el Jordán. Es un mega río que cuando eso se inunda es difícil de cruzarlo. Y en ese tiempo había llovido demasiado. El frío estaba pasando, las montañas estaban descongeladas y los torrentes empezaban a formar. Y dice el texto bíblico que el Jordán estaba súper crecido en ese entonces. Dios les va a indicar 3 cosas que ellos tienen que hacer si quieren entrar en la recta final a la Canaán. Y Dios los va a probar. Y sabes que cuando yo estudio este capítulo, yo veo que son las mismas pruebas que Dios nos va a poner. Las mismas. Igualitas. Estamos a punto de entrar. Pero muchos se van a quedar por no pasar estas 3 pruebas. Y el que tenga oídos, que oiga, porque esto va para ti, para tus hijos, para tus jóvenes y para un servidor y el que escucha la palabra de Dios. Hay 3 condiciones que Dios les puso a Israel para introducirlos a esa tierra. Josué capítulo 3 y versículo número 1 dice la palabra inspirada del Señor. Y levantándose Josué, ¿a qué hora se levantó Josué? De mañana. Y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes de que pasasen. La primera condición que miramos en este texto es el primer verbo. Levantándose Josué de mañana. ¿Sí? Esa es la primera condición. Tú dirás, levantarse. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Te explico. ¿Qué es lo opuesto a estar levantado? O acostado o sentado. Ahora, ¿ellos podían entrar a la Canaán terrenal sentados? ¿O podían entrar a la Canaán celestial acostados? Bueno, a lo mejor podían, ¿verdad? Si alguien empujaba la silla o alguien los arrastraba si estaban acostados. Tú sabes que hoy en día muchos que quieren ir al reino de Dios quieren entrar acostados y sentados. Pues así Dios me va a llevar. Empezaron bien, porque ellos llegaron a la frontera. Quiere decir que caminaron un tiempo, pero en la recta final, la Biblia nos dice que algunos se van a acostar, se van a sentar, y aún algunos que van a estar acostados se van a dormir, y no solo van a dormir, van a roncar. Hoy en día la condición de muchos cristianos es esa. Son dormilones espirituales. No te voy a citar lo que dice el libro de Isaías, de muchos que aman el dormir. Les gusta dormir. Será por eso que el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, le dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Llegó la hora de despertar si queremos entrar a la Canaán. Llegó la hora de levantarnos. El hecho de levantarse significa romper la inercia. Significa romper la inacción. Si tú te vas a levantar, si estabas sentado, tienes que ejercer fuerza para levantarte. Tu cerebro le manda la orden a los pies, a las piernas, a los músculos. El cuerpo responde a la orden del cerebro y te levantas. El que está acostado requiere más esfuerzo, pero es el mismo trabajo que hay que hacer para levantarse.
Porque aquel que no se levanta no puede caminar mientras esté acostado y mientras esté sentado. Hoy en día, tristemente, hay muchos padres que están sentados y acostados espiritualmente mientras sus hijos se están perdiendo. Hoy en día tenemos muchos entre el pueblo de Dios que no son capaces de levantarse temprano para leer la palabra de Dios a sus hijos y mucho menos tener un culto en sus hogares. Cuando los padres dicen, ¿por qué mis hijos no quieren venir más a la iglesia? Porque solo tú puedes seguir al que está moviéndose. Si tú no te mueves como padre, tú no estás sentando un precedente para que tus hijos te sigan. No hay un ejemplo. El hijo no va a seguir al que está acostado. El hijo no va a seguir al que está sentado. El hijo va a seguir al que está levantado y está caminando para el reino de los cielos. Este es un llamado para todos nosotros a no dormir, a no descansar, porque no sea que en la recta final nos quedemos en la misma frontera. Josué se tiene que levantar. Y aquí hay una segunda lección espiritual para nosotros. La Biblia dice que Josué se levantó y el pueblo se levantó con él. Este es un llamado a los líderes también. Elena de White dice que hay pastores dormidos predicándole a iglesias dormidas. Mucha de la culpa que a veces tiene la condición espiritual de las iglesias va en correlación con sus pastores. Y ahora sí la pedrada viene para acá. Hay pastores que han perdido su rumbo. Hay pastores que son pastores que no deberían ser pastores. Han perdido su conexión con Dios. Hay ancianos de iglesia que no deberían ser ancianos. Han perdido su conexión con Dios. Hay líderes de iglesia que no deberían ser líderes porque han perdido su conexión con Dios. Elena de White dice que nunca la iglesia espiritualmente llegará más arriba que la vida espiritual de sus líderes. Es importante orar por los líderes, sí, hermano. Es importante levantarte y orar por tus pastores, orar por los ministros, orar por aquellos que Dios ha puesto. Tú dirás, el pueblo solo puede entrar. Dios levantó a Moisés. Dios levantó a Josué. Dios tiene a sus elegidos que levanta para una misión y un propósito. Porque ellos tienen que dar el ejemplo al pueblo. El rey viene, es hora de despertar. Tienen que hacer un llamado a la reforma, un llamado a avivamiento en nuestro seno. Y hoy más que nunca antes, cuando la apostasía toca nuestra puerta, cuando el liberalismo entra por la puerta de atrás y la puerta de adelante, cuando el espíritu de mundanalidad ha absorbido a nuestros jóvenes y a nuestras adolescentes. ¡Jóvenes, despierten! Qué fácil ir a ver la película y hacer cola por 1 hora para sentarte en una película que te está echando a perder, pero a la iglesia no queremos venir. Eso se llama double standard y también se llama hipocresía. Y si algo yo conozco de los jóvenes, que los jóvenes no son hipócritas. Los jóvenes son lo que son. Y dirás, ¿y por qué no vienen a la iglesia? Porque muchos de ellos ven a sus padres dormidos y acostados. En un estudio que se hizo, ¿por qué los jóvenes dejan la iglesia? Muchos padres pensaron que los jóvenes se van de la iglesia por el pecado que hay en la iglesia, por los pastores que hay en la iglesia, por los chismes. El estudio arrojó que gran parte de la mayoría de los jóvenes que se van de la iglesia es por lo que pasa en sus casas. No ven una correlación entre la vida espiritual de sus padres y lo que es en la iglesia. Yo he hablado con muchos jóvenes, ¿por qué no vienen más a la iglesia? ¿Y para qué? Porque mi padre, que es una cosa en la iglesia, es otra en mi casa. El que allá yo lo veo predicando en el púlpito, hablando de amor y de cariño, llega a mi casa y a mi pobre madre hasta la golpea. Si yo no quiero la religión de él. No la quiero. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Oh, mi madre, que usted la ve tan santa en la iglesia. Cuando llega a la casa, lo primero que hace es hablar de todo el mundo. Habla del pastor, de escuela sabática, del que a todo le encuentra algo mal. Entonces, ¿para qué yo voy? Si ella misma ya me dijo que nadie sirve en la iglesia. Tiene razón. Mejor me quedo en la casa. Ay, hermanos. La Odisea está bien ciega y bien dormida.
Porque mientras pensamos que estamos bien, el testigo fiel nos ve dormidos, roncando, ciegos, desnudos y hasta miserables. Por eso no hay reformas en nuestro pueblo, porque pensamos que estamos bien. Algunos se han acostumbrado después de varios años a pensar que la vida cristiana es venir a misa de 11 los sábados. Sí, los he bautizado a ellos como los adventistas 7-Eleven. Eso lo aprendí en Puerto Rico cuando fui a predicar a la iglesia central de Moca. Toda la semana prediqué, es una iglesia de 800 personas, venía gente, 40, 50, pero el sábado yo estaba a reventar. Eran las 9 de la mañana, medio vacía, eran las 10, medio vacía, pero llegando a las 11, eso se llenó. Y yo le pregunté al pastor, oiga pastor, ¿por qué a mí toda la mañana no hay nadie, en la semana tampoco, y ahora está a reventar, y a las 11 llegó un montón de gente? Dice, ay pastor, es que aquí somos los 7-Eleven. ¿Y por qué 7-Eleven? Dice, porque siempre el adventista aquí llega a la iglesia el 7, pero solo llega a las 11. Muchos son adventistas, no del séptimo día. Muchos son adventistas solo el séptimo día. ¿Y saben lo peor del asunto? Que llegan solamente el sábado a las 11 de la mañana y lo único que están haciendo es ver su reloj cuando el pastor ya predicó 30 minutos. ¡Qué largo predican! Y que no predique gambeta, que es megakilométrico. 3 horas. Pero la película de 2 horas, hasta palomitas tenemos, ¿eh? Ahí sí le entramos. Y el partido de fútbol de mundial que se fue a tiempo extra, y los comentarios que fueron como, ahí sí, ¿verdad? Y que no se te atraviese tu hijo en el penal, porque en vez de entrar el balón a la portería es el zapatazo en la cabeza. En la iglesia sí podemos cuchillar todo el culto, pero cuando está la película, ¡shh! No hables. Estamos dormidos y estamos roncando. Hemos pedido desde hace mucho un reavivamiento de parte de Dios. Esperamos como pueblo el descenso del Espíritu Santo. Eso se llama la lluvia tardía. Lo estamos esperando para el fuerte pregón. Queremos un reavivamiento. Pero para tu información, querido amigo y hermano, jamás podrá suceder un verdadero reavivamiento entre el pueblo de Dios, a menos que no haya una reforma primero. A menos que no haya cambios radicales entre el pueblo de Dios, jamás descenderá el Espíritu Santo entre su pueblo. Jamás el Espíritu Santo va a ser colocado sobre hogares mundanales, hijos mundanos, padres mundanos, cristianos partidos a la mitad. Jamás el Espíritu Santo entrará con personas que tengan el corazón partido, que con un pie apunten a Canaán y con el otro pie apunten hacia Egipto. Jamás vendrá el Espíritu Santo mientras en la iglesia haya fornicación, adulterio, robo, chisme, crimen y todos los pecados de los cuales habla el libro de Gálatas, que son no los frutos del Espíritu, pero son los frutos de la carne. Como nunca antes necesitamos una reforma en nuestro medio, y este es un llamado a todos. Es un llamado a los de la conferencia. Los amamos, hermanos. Los queremos. Dios los tiene ahí por una razón. Los pastores de la conferencia, oramos por ustedes. Pero es un llamado a vosotros. No permitáis que el espíritu de mundanalidad entre en nuestro pueblo. No permitan que el liberalismo entre y acabe con nuestros jóvenes y acabe aún con los matrimonios. No permitáis que el adulterio y la fornicación sean parte del estilo de vida de aquellos que se están preparando para cruzar las puertas eternas en donde no hay pecado. Josué se levantó, implicando que rompió el círculo vicioso, tuvo que tomar la decisión de levantarse, y estoy convencido que va a haber muchos que se van a levantar antes de entrar a Canaán. Van a ser reavivados por el Espíritu de Dios, un celo vendrá a ellos, levantarán la palabra de Dios, orarán como nunca antes, y las gotas del Espíritu Santo empezarán a caer en esos hogares, cuando verdaderamente las rodillas caigan diariamente ante la presencia del Eterno. El hilo sagrado de la fe que une a la tierra con el cielo a través de la oración hará descender sobre ellos el aceite sagrado sobre sus hogares y bendecirá a sus hijos.
bendecirá sus matrimonios, bendecirá su vida espiritual. Hay una conexión entre el cielo y la tierra, pero nos tenemos que levantar. Hoy en día corremos el riesgo de estar indiferentes, siendo que nos acercamos más que nunca antes a las fronteras de Canaán. Hoy en día me da tristeza decir, y no lo digo con alegría, que hay personas que tienen 30 años en esta carrera y no han traído un alma a los pies de Cristo. Que habemos muchas personas, gracias hermanito, que conocemos el mensaje de la verdad presente, pero solo quedan las 4 paredes de nuestra casa. Qué triste es no estar levantados. Porque a menos que este pueblo no tome la decisión de hacer cambios radicales y decir, señores, llegó la hora de despertar, y llegó la hora de cambiar, y llegó la hora de romper la inacción, no podrán ser aquellos que crucen la Canaán celestial. Josué se levantó, marcó el precedente, se levantó, dijo, señores, voy a Canaán. ¿Quién viene detrás de mí? Y el pueblo se levantó con Josué. Este es un mensaje para nosotros, que cuando los líderes se levanten en las iglesias, en los distritos y en las casas, el Espíritu Santo podrá también levantarse con ellos. Y hará algo entre el pueblo, porque el pueblo se contagia. Así como los malos espías contagiaron al pueblo de negativismo, los hombres consagrados que Dios levante van a contagiar al pueblo para buscar a Dios como nunca antes. Y el pueblo se levantó. Y finalmente, cuando llegan a la misma orilla del Jordán, Josué les hace una amonestación, y eso está en el versículo número 5. Mira lo que dice Josué 5 del capítulo 3. Y Josué finalmente habló al pueblo. Y mira el mensaje de este líder de Dios, tremendo mensaje. Con voz fuerte, potente y audible, Josué levanta este mensaje al pueblo de Dios y les dice, señores, señoras, niños, jóvenes, ancianos, viejos, libre, esclavo, todo aquel que quiera entrar a la Canaán terrenal tiene que santificarse. Santificaos, santificaos, santificaos es el mensaje del Señor, porque Jehová habría de hacer al día siguiente maravillas entre ellos. Y esto nos lleva a la segunda prueba antes de cruzar el río, la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación no es tener un monumento con una estatua parada ahí y decir que es un santo. En el término bíblico, la santificación es una decisión a apartarse. De hecho, eso es santificación. El que es un santo no es el que está en el altar. El que es un santo es el que voluntariamente decidió apartarse. Amigo y hermano, en la Canaán celestial va a haber muchas cosas que vamos a tener que dejar fuera de la maleta. No van a ir allá. El llamado a la santificación es abandonar lo que nos va a impedir entrar allá. Si no estoy mal, la Biblia dice que allá no va a entrar odio ni pecado. No va a entrar muerte ni dolor. Enfermedad y angustia tampoco entrará. Y hablando de la reforma pro salud, tampoco las carnicerías van a entrar allá. La muerte no existirá, y si allá no va a haber la muerte, ¿dónde tenemos que aprender a dejar la carne si no es aquí? El llamado a la santificación es un llamado a dejar todo aquello que va a ser una bola de acero atada a tus pies. Oh sí, hermano, Cristo dijo que es mejor arrancarse un ojo de la cara y entrar tuerto a la vida eterna que tener los 2 ojos e irse al infierno. Es mejor cortarse la mano y entrar manco al reino de Dios que tener las 2 manitas y perderte. Ahora, no es literal, ¿eh? No es literal. Es un símbolo. Qué interesante que en la parábola de rico y Lázaro, los que creen en eso lo ven como literal. ¿Y por qué no ven literal lo de cortarse la mano y sacarse el ojo? Ahí sí te dicen, es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo. ¿Qué es la mano? Las cosas que estás haciendo que no debes estar haciendo. ¿Qué es el ojo? Lo que estás viendo que no debes de ver. Hoy en día se ha descubierto cuántas personas en la iglesia son presos de la pornografía. Oh, yeah. Jóvenes de nuestra iglesia, sucia su mente
con pornografía. No les voy a decir en dónde, pero hubo una iglesia donde el primer anciano de iglesia, adicto a la pornografía. Hasta que pasaron años y el anciano vino a hacer su confesión. Pastor, no puedo ser más anciano porque soy adicto a la pornografía. Arráncate el ojo. Tienes que caer de rodillas y santificarte. Mucha gente espera milagros de Dios, pero no quiere quitarse el ojo. Mucha gente quiere milagros de Dios, no se quiere cortar la mano. Yo me recuerdo el ejemplo de un hermano en la iglesia, no voy a decir en qué iglesia, pero resulta ser que el hermano conocía el mensaje de la Reforma Pro Salud, porque no cocinábamos en la iglesia carne. Pero a este hermano le encantaba la carne de res en todas sus formas, tacos de asada, asados, cortaditos, con salsa y con tacos, y no quiero dar hambre a ninguno aquí, ni quiero hacer un llamado al viejo hombre, pero quiero establecer un punto, y el punto es que un día lo fui a visitar a su casa. Andaba mal su matrimonio. Lo fui a visitar. Cuando llegué a la casa, la esposa me recibe, me hace sentar en la sala, y estando ahí sentado esperando que el hermano saliera, noto que en la parte derecha hay una torre que da vueltas. Y tenía CDs en cassette. Antes se usaban los CDs en su casa y se metían ahí y los guardaba, entonces le daba vuelta y sacaba la colección y tenía una consola y tocaba la música. Y yo digo, pues, ¿qué de CDs tiene el hermano? Y dije, pues a ver cuáles tiene, ¿verdad? A ver si me pasa algunos, ¿verdad? Yo pensando, tendrá a Maranata, tendrá a los Heraldos del Rey, no sé. Y cuando le empiezo a dar vuelta, Vicente Fernández, quebraditas, bachatas, hip hop, pop, Luis Miguel, Cristian Castro, y la lista sigue. Y más daba vuelta la torre de Babel, perdón, la torre musical. Yo decía, ¿cómo es esto que un cristiano puede tener toda esta música en su casa? Pero no dije nada. El hermano salió. Me dice, hola pastor, ¿cómo está? Y como vio que yo estaba viendo sus discos, dice, no, pastor, no voy a pensar mal de mí, es que yo soy raitero. O sea, yo tengo una camioneta y yo le doy ray a la gente a su trabajo y pues la gente me pide música y yo le tengo que tener selección. ¿Y por qué mejor no le pones selección de sermones o de himnos para que la gente vaya escuchando la palabra de Dios? Hermanito, quería platicar con usted. Sí, ya sé de qué va a hablar. De la carne, ¿verdad? Le digo, no era de eso, era de su matrimonio, pero pues también. Dice, mire pastor, se lo voy a decir así de simple. Dice, así que pare bien la oreja. Si Dios me va a salvar, me tiene que salvar comiendo tacos de res y mis milanesas empanizadas. Dice, a mí la carne nadie me la va a quitar, pastor, ni usted ni nadie. La Biblia dice, santificaos. Santificaos. Elena de Guay dice, la lucha más grande del cristiano no es la lucha contra otros, es la lucha contra uno mismo. La pelea contra la carne, los deseos que te llevan a un lado, pero el Espíritu te llama, pero también el mundo llama. Y amigo y hermano, yo sé que los que estamos corriendo este camino, a veces hay distracciones. Estás corriendo y te llama una distracción y te llama y te hace perder el rumbo del llamado que Dios tiene para ti. Pero si queremos entrar en la Canaán celestial, el llamado de Dios, así como fue hecho para Josué y su pueblo, es el mismo llamado para el pueblo del día de hoy. Levantaos, dice el Señor, santificaos, dice el Señor, limpiad vuestra casa, limpiad vuestras cazuelas, limpiad a vuestros hijos, limpiaos las manos. Y la razón por la cual Dios pide santificación, porque mañana habrá un milagro. Si el pueblo no se santifica, el milagro no puede pasar. Así es que Josué es claro, la orden de Dios es un llamado a la santificación. Y alabado sea el nombre del Señor, que el pueblo se santificó. El pueblo escuchó noblemente, no era la misma generación pasada. Los otros eran rebeldes, los otros eran murmuradores. No, esta generación aprendió su lección, eran los hijos de ellos. Aprendieron la lección. Cuando Dios te da una orden, no es para cuestionarla, no es para dudarla. La palabra de Dios nunca está para ser debatida. La palabra de Dios está para ser obedecida. Si Eva
hubiera sabido que la palabra de Dios era para obedecerse, nunca se hubiera puesto a hablar con la serpiente. Nunca hubiera entrado en relación con ella, nunca se hubiera puesto ese diálogo que terminó llevándola a pecar contra Dios. Lo único que le hubiera dicho, perdón, Dios habló, yo lo creo, fin de la discusión, bye bye. Pero el hecho de coquetear con el pecado, el hecho de decir, ¿qué tiene de malo? Que parece ser que hoy en día es el moto de muchos en la iglesia. Dice la hermana que le gusta enseñar las piernas. ¿Y qué tiene de malo la minifalda? Son solo 3 dedos arriba de la rodilla. ¿Qué tiene de malo? O como me decía una hermana, es que pastor, el que no enseña no vende. Y pero hermana, yo no sabía que usted era tienda. Y hasta me da risa que hay algunas iglesias que las hermanas vienen en minifalda y todavía la suben al púlpito. Y ahí están las hermanitas en la plataforma tratando de bajarse la falda. Hermana, ¿qué le bajas si no tiene tela? Si no quieres que te vean las piernas, ponle más tela a tu falda. Pero hoy en día la mundanalidad ha entrado al pueblo de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor del asunto? Que más vemos las cosas y no les llamamos por su nombre, nos acostumbramos a ellas. Ya después no le vemos nada de malo, se nos hace normal. La hermanita que empezó a pintarse y que agarró sus pinturas primero para cubrirse los granitos y bajo la excusa de, pastor, es que solo es una manita de gato, terminó siendo manita de tigre y de león. Hace muchos años a las hermanas adventistas se las conocía por su forma de vestir, por el no uso de joyas y por su pulcritud y modestia. Hoy en día ya no se sabe.